Muy buenos días, te acompaña Violeta, que lleva contigo desde hace 6 años. Lo que yo no sé es cómo sería de pequeño Francisco Paesa. Si ya prometía o tenía algún tipo de dificultad y luego, bueno, pues dio ese salto. Pero Luis... Era el que ponía los delegados en clase. Él era el que... No era el delegado, era el que hacía los tejemanejes. El que ponía el delegado. Sería un poquito movilito, ¿eh? Con una inteligencia social muy desarrollada. Sí, porque Luis, ¿Violeta cuánto tiempo iba contigo? Pues Violeta lleva trabajando con nosotros unos 6 años. Ella es pedagoga, es especialista en dificultades de aprendizaje. Y bueno, he querido que viniera ahí con nosotros un poco para que nos contara pues a qué se dedica, ¿no? Cuál es su trabajo y básicamente que nos cuente cosas sobre las dificultades. Violeta, ¿cómo puede saber la gente que su hijo tiene bajo rendimiento escolar? ¿Cuáles son las claves? Bueno, pues hay algunas señales que nos pueden indicar que nuestro hijo tiene riesgo de sufrir fracaso escolar. Como por ejemplo, pues habitualmente tendrá malos resultados en casi todas las materias o en las materias más importantes. Principalmente tendrá dificultades en la lectoescritura, que es uno de los indicadores principales. O sea, leer y escribir. Sí, es uno de los indicadores principales para que haya un bajo rendimiento, ¿no? Es un aspecto muy fundamental. Luego, por ejemplo, podemos ver que tiene lagunas importantes en sus conocimientos, que tiene un nivel escolar por debajo de lo esperado, básicamente, ¿no? Que no le gusta el colegio, no tiene ganas de ponerse con los deberes, son broncas continuas a la hora de hacer los deberes en casa. Se va desmotivando, ¿no? Poco a poco vas viendo cómo le va afectando en la actitud que tiene para trabajar. Les cambia el carácter, imagino, y todo, ¿no? Te vas quedando chuchurrío poco a poco, pregunto. Chuchurrío. Ya sabéis lo que, claro. Sí. Te vas quedando, incluso te vas encerrando, pregunto, más en ti mismo. Hombre, cuando un nano pues empieza a tener esas primeras dificultades a la hora de leer, sabes que la lectura debe ser fluida, pues cuando estás en una edad, en una etapa donde tú todavía sí la veas, pues como que te vas metiendo para adentro, ¿no? Sí, por eso. Te vas haciendo cada vez más chiquitito y cada vez quieres hacerlo menos. Pero por eso, pues hay unas técnicas y tanto para valorar la eficacia de tu lectura como para tratarla, ¿no? Vale, porque hemos visto las señales que indican el bajo rendimiento, pero ahora, ¿cómo sabemos si tiene dificultad de aprendizaje? Vale, cuando ya detectamos estas señales, pues lo que debemos es analizar cuál es la causa a la que se deben estas dificultades, ¿no? Entonces se puede deber a diferentes cosas. Una de ellas son las dificultades de aprendizaje. Ello normalmente se manifiestan dificultades significativas en la adquisición de la escucha, el habla, el razonamiento matemático, la lectura, la escritura, ¿vale? Entonces son niños que tienen un retraso y que para arreglar esto pues necesitan, además del proceso de enseñanza regular, intervención especializada y prolongada. Depende las dificultades del niño. Pero además de esto, Luis, el bajo rendimiento del fracaso escolar también se pueden dar por otros factores. Bueno, pues aparte de tener una dificultad in situ sobre la lectura, la escritura, el cálculo, pues todos podemos tener alguna preocupación que nos haga pues no tener la cabeza donde la tenemos, ¿no? Es muy común que los niños con problemas de ansiedad, y los problemas de ansiedad pues también pueden venir de 1000 sitios, ¿no? Pues desde que tus padres pues se han separado, desde que un niño te está haciendo bullying, desde que no te dejan jugar en el recreo con la pelota y tienes la cabeza en ese sitio en vez de tenerla donde está, hasta pues bueno, que el trastorno del aprendizaje o las dificultades de aprendizaje sean un trastorno secundario a algo de lo que ya hemos estado hablando aquí en la tertulia, ¿no? Al famoso TDAH, al trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. Entonces ahí es tan frecuente que hasta el 80% de los niños con TDAH tienen asociado un trastorno del aprendizaje. Digamos que el trastorno del aprendizaje es, respecto a las dificultades de aprendizaje, el huracán, ¿vale? Las dificultades es el vientecito, que es cuando empiezan las dificultades iniciales y tal, y ya cuando algo está enquistado es cuando ya se le puede poner la categoría de trastorno del aprendizaje. Y es en la propia definición, tanto del trastorno del aprendizaje como del TDAH coinciden en que son secundarios, son alteración del sistema nervioso central y por lo tanto están directamente vinculados estas dificultades de aprendizaje, pues principalmente la lectura, por ejemplo, a la velocidad, ¿no? Que la velocidad es un concepto temporal que depende también, es como la atención, ¿no? El cerebro de una persona tiene que ser rápido y eficaz, la lectura
tiene que ser rápida y precisa. Y luego también pues está muy vinculado a cómo maneja la información la persona, con la memoria, cómo recuperas información, cómo eres de ágil a la hora de proponer una resolución a un problema. Por ejemplo, en el tema de la resolución de problemas es muy importante la flexibilidad cognitiva, la agilidad que tiene un cerebro para cambiar de criterio cuando una cosa la está haciendo mal. Y si tú tiras por una vía para resolver un problema y te das cuenta de que por esa vía no lo vas a resolver, debe ser lo suficientemente ágil tu cerebro para ir en otra dirección. Por eso lo que hacemos es poder valorar de forma inicial cómo afecta el rendimiento funcional o el rendimiento de las funciones ejecutivas tan vinculadas a este TDAH y a las dificultades de aprendizaje sobre el rendimiento académico. Tú has visto trabajar a Violeta y dices que, vamos, un niño y otro, les da cariño a todos, les mim, sobre todo cariño. No, bueno, eso es trabajamos juntos desde hace 6 años. ¿Currar con niños? En principio bien. Para los que somos así un poco Herodes, yo le veo un mérito. Vamos, me he tirado 10 años también. Hombre, es importante que el saco de la paciencia la llevemos llena, Por eso. La paciencia llena. Creo que hay que ser muy profesional, muy bueno, tener mucha paciencia. Y luego, a mí me parece admirable. Lo que hace Violeta es hacer el diagnóstico de estas dificultades de aprendizaje. Cuando uno aplica baterías neuropsicológicas que van directas al saber el por qué y dónde están realmente fijadas, es cuando se te abre una línea base de trabajo, ¿no? El trabajo terapéutico, el trabajo pedagógico que se realiza sobre la lectura, sobre la escritura y sobre la resolución. ¿Cuáles son tus problemas. armas, Violeta? Bueno, también podemos hablar de algunas señales que nos pueden indicar, las señales que observamos en estas evaluaciones. Por ejemplo, en el área de la lectura, ¿qué nos puede indicar que nuestro hijo tiene dificultades? Pues aparte básico de que no tiene una buena comprensión de lo que lee, pues que tiene una lectura silabeante, que confunde letras, que pronuncia mal cuando lee, que omite palabras, ¿vale? O, por ejemplo, en la escritura también que no conozca todas las letras, que junte palabras, también es un riesgo indicativo. Eso tiene un nombre técnico, ¿no? La fragmentación de textos, que son niños que escriben todo seguido sin dejar el espacio en medio, ¿no? También en el área de las matemáticas pues tiene dificultades a la hora de contar, de resolver problemas. Claro, al final está todo unido, ¿no? Si tiene dificultades en la comprensión, pues se observa a la hora de resolver los problemas. Vale, y a ti te llega un niño así y... Bueno, pues una vez... ¿Cómo vas para que vaya mejorando el nano? ¿Qué herramientas usas? Pues en principio nos basamos en la evaluación, ¿no? En los resultados que ha obtenido, trabajamos pues en las principales dificultades que el niño tiene. Entonces... Bueno, normalmente si tienes dificultades en la lectoescritura es empezar por la base. Es empezar por la base de adquirir... Ir poco a poco, por la base... el problema está en que no han adquirido bien la lectoescritura, entonces lo que hay que hacer es adquirirla. Que haga una lectura correcta, que lleve una velocidad lectora adecuada. Entonces es empezar un poquito trabajando con ciencia fonológica, las letras, las sílabas, un poquito las palabras, los textos, de menos a más. Es que el aprendizaje es secuencial, Ramón. Claro. Entonces tenemos que empezar desde lo más básico. Lo más básico es el saber el nombre que tienen las letras y cómo se pronuncian, y luego las combinaciones que hay entre ellas, ¿no? Pues está claro que empiezas a saber lo que es la A, la B, luego las consonantes, luego formas sílabas, luego juntando sílabas, formas, palabras. Pues en muchos casos sí, en muchos casos sí, porque luego los nanos van aprendiendo con lo que se llaman lagunas de aprendizaje y van subiendo de cursos sin haber conseguido los objetivos de cada curso. Si eso ya pasaba en mi época. Claro, y llegan a sexto con una mochila de dificultades de aprendizaje. Y a la facultad, totalmente. Que no sé cómo ibas trampeando, y de hecho, cuando hablas con profes, siempre está la famosa frase de ¿usted cómo ha llegado hasta aquí? No tiene ni idea. Y el otro, pues yo, llorando un rato, mendigando, un día que me copié. Una evaluación aquí, otra allá. Claro, pero que la frase es de, ¿pero cómo ha llegado usted a Go? Si no tienes nada. Así es muy tremendo. Si queremos resolver el problema de la lectura en los niños, desde luego tiene que ser un aprendizaje secuencial y desde el inicio, porque, por ejemplo, hay niños que están en cuarto de primaria que no tienen adquirida la habilidad para comprender esas estructuras gramaticales. Entonces estamos haciéndoles un daño tremendo, obligándoles a comprender esos textos. Claro, muchas veces se puede tener la sensación de perder el tiempo, ¿no? Poniéndole textos mucho más sencillos. Pero si no lo hacemos de esa manera, es imposible que uno pueda llegar a tener gusto por la lectura, que al final lo que queremos es que
uno tenga gusto por la lectura, porque el buen hábito de lectura, imaginaros lo importante que es, los buenos lectores que hay en esta tertulia, ¿no? Te da mucho y es el mejor entrenamiento cognitivo que hay. Oye, una pregunta que no sé si tiene mucho que ver con lo vuestro o no, pero que me interesa porque creo que es una terna política. Hombre, si algo tiene que ver porque sois unos expertos en niños, en mayores también, en fin y tal. Es una terna polémica en este país. ¿Tienen los nanos demasiados deberes? Yo creo que sí. Yo es que creo directamente, que sí. directamente Yo creo es que que sí. creo que también. Oye, No, la hagan mayoría, deberes. la mayoría de los nanos cuando llegan a casa tienen 2 o 3 horas de deberes. Sí. Que Yo- me parece inaguantable. O sea, que en cierto sentido creo que más les estamos machacando de, oiga, que aprovechen mejor en las clases, que presten más atención, pero tío, un nano no puede llegar a casa a merendar y tirarse un par de horas haciendo deberes. Yo creo que eso es inhumano. Pero a ver, Ramón, Es una impresión mía, los ¿eh? hemos tenido siempre, ¿eh? Ramón. Yo tenía menos, ¿eh? Tienes razón. En el liceo yo ¿Seguro? no tenía tantos, que iba al liceo francés. Bueno, yo conozco muchos niños del liceo francés Y que ahora ya actualmente les... tienen Pues me deberes. parece muy mal. Yo, Bueno, también es que yo me escaqueaba bastante de los Eres deberes. un pero en gamberrete, fin. tú No, ¿qué vas? Yo era buenecito y callado. Yo era un panolito. Luego ahí, te pasaba alguno en el recreo el No. problema de matemáticas. a cambio del bocadillo, ¿no? Exacto. Yo creo, Ramón, que los niños... A ver, hay una parte fundamental en la vida de todos nosotros que es la infancia, ¿no? Y si la infancia, hay que jugar cuando parte de la llegas a infancia, casa. la palmamos con los deberes, Claro. que siempre tendremos tiempo a que la exigencia sea más alta, yo creo fundamental que podamos disfrutar de la familia cuando los niños son pequeñitos. A ver, que los niños estén jugando en su Y habitación. que podamos aprender a jugar. Desarrollo social. Claro. Es que Exactamente, muchas veces exactamente. ocurre y ahora hay un problema extra, que son las extraescolares. Vale, Sí, o sea, el niño sí, acaba, sí, hace sí. los deberes y encima te apuntan a taekwondo, Sí, que me sí. parece fenomenal. No, a pero igual no le gusta taekwondo, el taekwondo. a clarinete. Pero ha existido siempre también, ¿eh? Sí, Lo sí, que no, pasa es que pero ahora cada vez está más colegios hacen las hardcore. extraescolares Sí. en horario escolar. Pero también es verdad que ahora hay una corriente muy en contra de lo que son los deberes. Está claro que el niño que no termina en clase, porque a mí me consta que los maestros, la gran mayoría, son vocacionales y hacen lo que tienen que hacer para que los niños no se lleven deberes a clase, pero hay cierto grupito de niños que tienen que reforzarlo. Hombre, claro. Y luego es que está cambiando, la educación tradicional está cambiando, ahora es una educación muy por procedimientos. Hay muchos colegios que ya están empezando a trabajar con programas específicos, ya no es tu libro de matemáticas, sino es un libro actual que llevan mis hijas, por ejemplo, es el Entusiasmat, que te entusiasma con las matemáticas, porque no te estás volcando en la multiplicación, sino te dan un conocimiento más global de lo que es el ir aumentando la cantidad, ¿no? Te hacen un poquito el cerebro que sea más didáctico, más dinámico. Danos el teléfono de Red Zenit, Luis. Teléfono de Red Zenit en Valencia es el 96-360-1616. Más despacito, Luis. 96-360-1616. Eso. Y como sabéis, en Castellón tenemos un centro. El teléfono es el 964-26-96-28. Vale. Y nos pueden encontrar en redes sociales. La página web es www.redzenit.com y en Facebook, buscando Red Zenit, nos encontrarán con un montón de información Vale. adecuada. Luis, muchísimas gracias. A vosotros, Ramón. ¿Por qué tuviste un bolo en Oporto la semana pasada?